a cada uno de ustedes por darse el tiempo esta noche de poder compartir, de poder estar. Yo sé que lo decíamos hace unos días atrás con Pastor Reagan. Yo sé que no es nada fácil, sobre todo los que trabajamos en el ministerio o en algunos casos tienen un trabajo, ya sea algunos de ustedes son profesores, trabajan en hospitales, bueno, diferentes funciones, y aparte lo ministerial, y aparte tener que en la noche conectarse. Por supuesto, se hace un poquito pesado para muchos de ustedes, pero también valoro, por supuesto, ese esfuerzo, y lo decíamos hace días atrás en una conversación con Pastor Reagan, justamente, el tratar de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, el tratar de honrar el tiempo que ustedes dan para este tiempo, de poder sentarnos y poder compartir algunos principios, algunos conceptos. Bueno, la mayoría son, casi todos, prácticamente son la mayoría pastores que están en ejercicio hoy, y por eso también se hace tan importante el consejo, el que podamos también unirnos en oración, el que puedan haber tantas ciudades representadas y países también. Tenemos Venezuela, tenemos Estados Unidos, tenemos Colombia, Argentina, países que de pronto son personas que amamos y que estamos conectados, que tenemos de alguna forma nosotros a veces la oportunidad de poder sentarnos a conversar en la distancia. Muchos de ustedes a veces nos sentamos por hora a conversar, a dar un consejo, y le agradezco también la honra que justamente nos dan de poder sentarnos con ustedes, de poder darle un consejo. Valoramos eso, ¿verdad? Que valoramos el hecho de poder que nos hagan parte, de que nos consulten en algunos casos, y algunas cosas ustedes ya las saben. De hecho, hablábamos ayer con Anita, para esa noche, con Anita y con Jorgito, y ellos me hacían una pregunta, y yo le dije, yo sé que ustedes saben lo que yo les voy a decir, porque muchas veces nosotros preguntamos lo que ya sabemos, y muchas veces solamente queremos afirmar algunos conceptos, pero ya sabemos gran parte de esas cosas. A la hora del Espíritu Santo ya nos ha dado testimonio. Antes que venga la voz de afuera, primero viene la voz de adentro, y tenemos la capacidad de oír al Señor, porque somos hijos del Señor, y la Biblia establece que los hijos del Señor son guiados por el Espíritu de Dios. Así que, pero de todas formas siempre es muy lindo el hecho de poder compartir, conversar, el preguntar algunas cosas, el ver un punto de vista quizás que no estábamos viendo, porque a veces cuando estamos involucrados en alguna situación, a veces nosotros nos nublamos. A veces estamos a mí me pasó hace un tiempo atrás que estaba tan complicado por una situación de un hermano, de un niño que estaba siendo operado, y que una palabra me trajo claridad en ese momento de tanta dificultad. Yo estaba muy complicado porque le estaban sacando el ojito a un niño de la iglesia por el que oramos, hermanos, como yo creo nunca habíamos orado, que ayunamos como nunca antes habíamos ayunado, y lo llevé a cuanta persona, pastor que conocía, le pedía la oración, y aún así el ojito fue retirado. Y eso en sí, haber dado una pelea, y es más, yo fui al hospital y me metí a la sala donde estaba para ser operado, y antes de que sea operado volví a poner mis manos sobre él, porque uno finalmente tiene que cumplir la palabra del Señor. Hay cosas que de pronto no funcionan como uno quiere que funcionen, y no salen como uno espera que salgan. Y a todos nosotros nos ha pasado. Yo creo que usted también, al ser pastor en ejercicio, hemos tenido que ver cómo alguien sale en silla de ruedas desde nuestras congregaciones, sale con una muleta, tiene una enfermedad, incluso algunos de ustedes pastoreando también las tienen. Entonces no es ajeno eso, el hecho de enfrentarnos a la frustración de orar, y que muchas veces orando y haciendo todo lo que se nos dijo hacer, el Señor en su soberanía, ¿cierto?, decide no sanar. Y eso es parte de lo que a veces nos toca. El apóstol Pablo sale en un par de viajes diciendo, dejé enfermo en casa. No quiere decir que no oró, pero muchas veces tuvo que dejar gente enferma en medio del camino, y él mismo, por no decirlo, también estuvo enfermito. Entonces eso muestra de alguna forma que debemos aprender, porque es una tarea también pendiente que a veces tenemos de aprender acerca de la soberanía del Señor y de la frustración del hombre. Porque a veces Dios, manifestando su soberanía, se genera frustración en nuestro corazón. Y eso es lo que tenemos que manejar. La frustración es un ramo que nosotros no podemos evitar.
y que tendremos que enfrentar. Y a veces, y usted sabe que cuando algo no se supera, entonces se vuelve a repetir. Hay muchas cosas donde tenemos que pasar muchas veces hasta que podamos no pasarlo, sino aprenderlo. Porque mucha gente dice, no, si yo pasé por esa prueba, pasaste, pero no aprendiste. Y se nota porque en realidad no hubo transformación, porque todo aprendizaje genera transformación en el corazón. Pero cuando alguien dice, no, por ejemplo, hay un montón de gente que dice, pasé de curso, y pasó, pero no aprendió nada. Entonces la gente está interesada en pasar, en cruzar el mar, en salir del desierto. El tema no es si salí o si estoy en el desierto, sino si aprendí. Y eso es lo más importante, no es tratar de salir de un proceso, sino aprender por qué llegué a él, cuáles son las enseñanzas del Señor para mí y cuál es la transformación que hay en mi corazón para poder pasar al otro episodio de mi vida. Entonces una de las cosas es ir como cerrando ciertos capítulos, y a veces nosotros somos repetitivos en algunas cosas que enfrentamos, y en realidad, hermano, hasta que usted no termine de entender por qué estaba con el león, por qué estaba con el oso y por qué de pronto apareció un Goliat, hasta que eso no sea un aprendizaje, no solamente lo mate, no solamente lo supere, no solamente muestre la cabeza de lo que venció, sino que entienda el por qué llegó ese gigante, el por qué tengo que enfrentar ese león. Esas cosas son muy importantes porque finalmente todos nosotros a veces queremos salir de algo sin tratar de entender por qué lo tuvimos que vivir y cómo el Señor se manifiesta, se revela, incluso hasta en cosas tan sencillas como la frustración. La frustración en un niño. De hecho, hoy día mi hijo no quiso comerse la comida, entonces tuve que ir a la pieza y decirle, bueno, se va a quedar aquí hasta que usted decida ir y sentarse otra vez y comerse la comida. Y él se frustró y lloró un rato. Y yo le dije, no, eso está claro que a uno le duele cuando sus hijos lloran, pero le dije, tengo que enseñar porque estoy tratando de enseñar. Yo sé que la disciplina, como dice la Escritura, en el momento en que se aplica, no causa alegría, sino tristeza. Pero la Biblia establece que a su tiempo da un fruto. Y es muy importante ese fruto porque el Señor lo que busca es un fruto. A veces nos frustramos y es parte de nuestro aprendizaje como hijos del Señor. Y a veces todos nosotros alguna vez tiramos la Biblia en la cama y dijimos, no vuelvo a predicar. Porque nos salió mal, porque no nos resultó, porque dimos todo de nosotros, porque nos esforzamos y sentimos que estuvimos solo predicando allá adelante y a todos en algún momento nos pasó. Y el tema es que nos pasó, pero si nos sigue pasando constantemente tenemos que revisar hasta cuándo voy a bajarme como no tendría que haberme bajado, sino que haberme bajado diciendo, Señor, hice todo lo que usted me mandó a hacer. El hecho de Noé de dar el último martillazo, usted se imagina a Noé trabajando tantos años, dar el último martillazo, predicar el último mensaje y que la gente no quiera subirse a esa arca que finalmente no tenía las dimensiones para que la gente entrara, porque el Señor siempre supo que la gente no iba a entrar, si no tendría que haber hecho un arca de 2 kilómetros de largo. O sea, siempre se supo que la gente no iba a entrar. Sin embargo, no por eso no hay frustración después de tanto trabajo. El hecho de pegar el último martillazo, de predicar la última vez y ver que nada de eso, que la gente no reacciona, más se burla. Por supuesto que hay frustración, pero tienes que meterte, a obedecer y seguir avanzando. Entonces todos nosotros tendremos que vivir ese proceso y lo importante, como digo, de esto no es solamente vivirlo, sino aprenderlo y ya luego secarse las lágrimas, aprender de eso, agradecer al Señor, seguir avanzando y en la próxima vuelta no poder sentir lo mismo, porque eso es el tema. ¿Qué siento cuando paso lo mismo que ya pasé? ¿Cómo me puede herir lo mismo? Hay cosas que ya, por causa de que ya las pasé, ya no me van a volver. O sea, el diablo tratará con las mismas cosas que trató hace años atrás. Por eso, cuando tú pasas una prueba, y ahí usted ve, por ejemplo, la vida de Jesús. A Jesús solamente una vez se le tentó de la misma forma. A Jesús no se le tentó 2 veces de la misma manera, porque el Señor pasó la prueba y manifestó madurez en medio de la prueba. Nunca más el diablo le habló de una piedra, le habló de pan. De hecho, note que el Señor muchas veces en la Escritura dice que tuvo hambre y tuvo sed. La Biblia dice que el Señor, cansado del camino, se sentó, tenía sed, pero no apareció el diablo a decirle, convierte este pozo en una bebida, en un litro de jugo, porque ya esa tentación estaba pasada, aprendida y superada.
Entonces el diablo no podía tentar 2 veces sabiendo que no le iba a resultar. Si Jesús convierte la piedra en pan, le aseguro que 2 meses después otra vez aparece otra piedra, porque siempre si nosotros convertimos la piedra en pan, volverán a presentársenos muchas piedras en el camino. Donde hubo una caída en medio de una tentación, volverá a aparecer otra tentación para generar otra caída. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender en medio de los procesos. Uno puede, por supuesto, como todo niño, como es más, hasta la gente adulta, puede uno caer. Por supuesto que sí. Por supuesto que uno puede caer. Y caer, cuando digo eso, tropezar, es imposible, dijo el Señor, que no vengan tropiezos. Claro que vamos a tropezar en medio del camino con 1000 cosas. No, entiéndase, por tropiezo no es solamente un pecado, que cayó en adulterio, que cayó en fornicación, que lo puede ser. Pero las caídas son numerosas. A veces el desánimo, a veces los brazos se cansan, a veces un pastor empieza a cuestionar su llamado, a veces nosotros no sabemos ni siquiera por qué estamos, a veces no sabemos ni qué hacer, a veces también parte de lo pastoral es pararse con el corazón medio roto a ministrar, y a todos nos ha pasado que de pronto hicimos un evento para 100 y llegaron 10 y nos sentimos súper complicados y tal. Y no es que no iban a llegar 100, es que Dios detuvo a 90 para trabajar nuestro corazón. Y uno tiene que entender que estamos bajo la gracia del Señor y que el Señor y que el más interesado en la iglesia es nuestro Señor. Es el más interesado. Pero también, como usted es parte de esa iglesia gloriosa, por eso también es tan importante lo que el Señor hace a través de nuestra vida en favor de su iglesia. Porque el Señor, para poder levantar una iglesia gloriosa, llena de su Espíritu Santo, tendrá que también trabajar con nuestro corazón y hacernos madurar. Y muchas veces en medio de ese crecimiento, de hecho mi hijo Daniel, a veces ha despertado la noche y llorando porque le duele el pie, le duele por el crecimiento, porque el crecimiento en algunos casos, usted sabe que cuando los niños crecen, a veces el crecimiento genera dolor y a veces el crecimiento genera dolor. Entonces tenemos que aprender a vivir con el dolor que genera el crecimiento. Hay mucha gente que quiere crecer, pero no quiere pasar por medio del dolor. Y a veces ese crecimiento tendrá que ser un poco doloroso, pero es necesario. Es necesario. O sea, el dolor es parte, de hecho, soporta como buen soldado de Jesucristo las penalidades, los sufrimientos, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros nosotros tratamos constantemente de nuestro mensaje, evita, y el Señor a través del apóstol Pablo dijo, sufra. Y entender que el sufrimiento también es necesario en la vida de nosotros. No es que lo busquemos, pero va a estar siempre. Es parte de nuestra vida ministerial. Cuando usted tiene claro eso, entonces ya no estará reclamando, no estará frustrado cuando le toque sufrir. Entender que todo lo que nosotros vivimos es también parte de nuestro proceso y también parte de nuestra formación. ¿Ya? Entonces, dicho eso, bueno, quizás como, a ver, ahí. A modo de introducción, eso, y vamos a orar, aunque ya hemos avanzado harto, pero vamos a orar y luego voy a entrar con algunos conceptos que tengo acá de la palabra que nos puedan servir en este tema de la paternidad ministerial, que es lo que voy a tocar en esta noche. Amor, ¿puedes orar, por favor? ¿Tiene el micrófono prendido? Sí. Sí. Ok, vamos a orar. Bien, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder conectar, de poder, Señor, compartir y poder reflexionar, Señor, en tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de quienes están hoy en conexión, de diferentes lugares, diferentes países, ciudades, Señor. Permite, Señor, que sea un tiempo en donde puedas hablar tú. Hoy, Señor, ponemos a disposición nuestro corazón. Hemos preparado nuestro corazón, Señor, para soltar tu palabra y que así como los pastores, los ministros, los líderes que están conectados allí puedan ser edificados, de la misma manera también lo seamos nosotros, Señor. Así es. Y que este sea un tiempo lleno de tu presencia, lleno de revelación, lleno de luz, que es lo que necesitamos en este tiempo, Señor. Gracias le damos, Padre, por esta tremenda oportunidad que nos da. Muchas gracias. Y guíanos, Señor, en todo este momento. Guíanos, Señor, en la palabra que será exhortada.
y que esta palabra venga a ser una tremenda semilla, Señor, que caiga en una tierra y dé un fruto abundante. Que así sea, papá. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, le doy la bienvenida entonces a todos aquellos que no se la di y que llegaron quizá un poquito más tardecito. Un abrazo grande, sobre todo al pastor Oces, que está ahí con Susana, que estuvieron compartiendo la palabra del Señor hace un ratito atrás en la congregación. Así que muchas gracias, fue de mucha bendición el poder oírles, amados pastores. Muy bien. Saludamos también a Pastor Jorge, Pastor Anita, por quien hemos estado orando. Anita está ahí con COVID, pero está ahí en el nombre del Señor. Gracias al Señor, estuvo re mal, pero ahora, gracias a Dios, también ha repuntado. Estuvo días muy mal. Su esposo estuvo hospitalizado. Está débil todavía, pero está ya durmiendo, sí, porque está muy débil. Muy débil, estuvo muy complicadito, pero el Señor fue tan bueno y en su momento nos va a poder contar. Yo no lo quise hoy día forzar a que esté porque sabía que todavía no está en condiciones de afrontar todo lo que estamos haciendo. Muy bien, hemos hablado acerca de lo que es la paternidad ministerial y la importancia también un poquito de la conciencia. Y la conciencia, justamente yo comencé una serie hace un domingo atrás acerca de la importancia de la conciencia en diferentes ámbitos. Pero cuando uno entonces somos conscientes nosotros de aquello que nos falta, entonces comenzamos a procesos. El hecho de ser consciente de que algo está mal, de que algo me falta, de que algo no tengo, la conciencia de lo que me faltó, porque uno de pronto puede ser inconsciente de aquellas cosas incluso que le faltaron. O incluso no puede justificar. Hace un tiempo atrás escuchaba a un pastor diciendo: mi papá me golpeó, pero él era bueno. Mi papá me dejó marcas por todo el cuerpo, pero era tremendo, mi papá muy bueno. Entonces de pronto el hecho de darle un valor equivocado a algo, tal vez por el amor, porque a veces el amor tiende a bloquearnos, o a veces, no digo el amor a un padre, el amor a un esposo. Usted ha visto que de pronto algunas mujeres aman a su esposo, pero su esposo la maltrata, la hiere, la lastima, la denigra y muchas cosas. Pero justamente hay una distorsión, porque el amor, de hecho el amor, como lo establece la palabra, no hace nada indebido. Cuando alguien dice, no, por ejemplo, llegan a nuestra iglesia jovencitos que de pronto dicen, no, yo convivo, bueno, nosotros mantenemos relaciones sexuales, pero nos amamos. Es que no es amor, porque el amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor dice todo lo espera, y si tú no esperaste, no es amor. Entonces entender qué es amor. Y cuando uno empieza a saber lo que es amor, entonces ya uno empieza cuando la Biblia establece lo que es amor, cualquier cosa que no lo sea, ya se sabe. Me explico, ¿verdad? Si la Biblia dice que el amor todo lo espera y tú no esperas, te metiste antes con tu novia, entonces no era amor simplemente, porque el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor, entonces hay que ver qué es lo que era, una deformidad tal vez. Entonces, en lo ministerial, he conversado justamente con muchos pastores que incluso me han dicho esta frase, y quiero ir en orden en cuanto a esto, para que tengamos claridad sobre este tema. Muchos pastores me han dicho, yo no sé por qué soy así. Esa frase, yo no sé por qué soy así, manifiesta justamente la inconsciencia de que sé cómo soy, pero no sé la raíz de por qué soy así. Entonces eso manifiesta la inconsciencia de por qué, de saber que soy de una forma, pero no saber el por qué soy de esta forma. Entonces cuando uno tiene esa falta de conciencia de la raíz, porque si uno ya por lo menos tiene esa conciencia de que hay algo mal en mí, uno entonces empieza a tomar eso y llevarlo a los pies de Cristo, porque eso es lo otro. Entonces ya ahora que ya entiendo cómo soy, lo que me faltó, sé que tuve rollo en la paternidad, tuve rollo en mi infancia, tuve miles de cosas ahí. Entonces ahora eso lo llevo a los pies de Cristo y oraré. El día lunes hablábamos en la escuela de predicadores de esto, que a veces muchos predicadores hablan desde la herida, desde un púlpito, hablan desde el dolor, y siempre están en un púlpito a veces hablando desde lo que le pasó, desde lo que le duele, desde su frustración. Y muchas personas desde un púlpito debiendo edificar están sangrando desde una herida. Y eso no edifica a la iglesia.
Entonces, uno tiene que evaluar esa conducta, y a veces esa conducta no es evaluada. ¿Por qué? ¿Por qué la conducta, pastor? Porque la conducta es la manifestación de la naturaleza de Cristo en la vida nuestra. O sea, la conducta, a través de la conducta se manifiesta, evidenciamos la naturaleza de Cristo, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. O sea, lo que hago tiene directa relación con lo que yo soy. Lo que yo hago tiene directa relación con lo que yo soy. Mire lo que acabo de decir, lo que soy. No dije lo que sé, porque lo que sé no necesariamente puede transformar. Yo puedo saber algo, y de hecho hay mucha gente que sabe mucho, pero sin una vida transformada. Por eso Nicodemo llega y dice: maestro, sabemos que nadie puede hacer estos milagros, sabemos. Él aparentemente sabía mucho, pero en realidad, aunque parece que sabía mucho, en realidad no era lo que él sabía. De hecho, Marta dice: sabemos que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Sabemos, otra vez el sabemos. Entonces, mucha gente que sabe, de hecho hasta los demonios saben que Dios existe, pero el saber no es completo, porque es el ser. Ahora el que soy, por eso el yo soy, el saber el yo soy manifestado en los 7 yo soy de Cristo, el yo soy, y a los que creyeron en Él se les dio potestad de ser, no de saber. Porque lo importante es lo que soy, y lo que soy será manifestado por lo que hago. Entonces tenemos un montón de personas que tienen mucho conocimiento, pero no tiene relación lo que saben a lo que hacen por causa de lo que son. Entonces saben muchas cosas, y a veces nosotros sabemos más de lo que hacemos. De hecho, toda la gente, si usted le pregunta, por ejemplo, a alguien, le dice: hermano, ¿usted sabe que tiene que perdonar? Le va a decir que sí. Es más, le va a decir a otro: ¿usted sabe que tiene que diezmar? También le va a decir que sí. La gente lo sabe, pero lo que sé no necesariamente es lo que hago por causa de lo que no soy o lo que soy finalmente. Entonces, hay muchas cosas en esta palabra que si lo que yo soy no se manifiesta por medio de lo que yo hago, entonces simplemente es una buena información que no está mal, porque saber es importante, pero no es trascendente. Entonces, muy importante que si yo sé algo y yo soy otra cosa, finalmente hay toda una crisis. Por eso es tan importante, mis amados pastores, y la Biblia establece en Hebreo, que dice: considerad cuál haya sido la conducta de los pastores, porque hemos dicho que no se evalúa el mensaje, porque todos predicamos súper bien, y de hecho gran parte de la iglesia está ahí porque usted predica muy bien, y la gente afuera le dice: uy, pastor, tremenda palabra, qué hermoso predicó, y lloran con su mensaje, pasan adelante y se conectan con la palabra. Por eso están ahí, porque la gente se conecta por el pan de la casa, normalmente es así. El tema es que la Biblia dice: considerad cuál haya sido la conducta, y la conducta pastoral es clave, porque la conducta pastoral manifiesta la naturaleza de lo que nosotros somos, no necesariamente todo lo que sabemos. Es más, podemos algunas cosas ni saberlas. De hecho, muchas veces usted dice: uy, yo ni sabía que era eso, pero yo lo hacía así. Porque en realidad, naturaleza, de hecho el gato ni sabe que él maulla. El gato no tiene idea de que el perro no sabe que ladra. Lo hace por una cosa de naturaleza. Uno mismo también. Cuántas cosas uno habla y luego toma entendimiento de lo que dice. Todos los niños empiezan a hablar y luego saben lo que están hablando. En la primera etapa la gente repite y empieza a saber antes de entender. Y eso todos nosotros, de hecho, cuántas veces nosotros mismos, de pronto predicamos un tremendo mensaje que ni entendíamos, pero lo predicamos. Y en toda la etapa de nuestra vida hemos nosotros de hacer cosas primero. ¿Perdón? Sí, está grabando. Todos nosotros a veces comenzamos, los niños de pronto dicen cosas que luego entienden. De hecho, mi hijo a veces, no sé, dice alguna palabra, dice, no sé, estoy fastidiado, y tú le dices al niño: ¿y qué fastidio? Y él no tiene idea. Él dice: no sé, pero estoy fastidiado. Porque no tiene la capacidad de entender lo que es. Hay cosas de naturaleza que nosotros por naturaleza, es más, de pronto hacemos en la iglesia cosas. Usted va a la iglesia y no sé si le pasó un día y levantó las manos, y alguien te pregunta: ¿por qué levanta la mano? No tengo idea.
Y de pronto aparece un texto bíblico que respalda lo que tú haces por una cosa de naturaleza. O sea, si uno empieza a ver, hay muchas cosas que por naturaleza en Cristo hacemos y luego entendemos por qué la hacemos. Pero es una cosa de naturaleza. Bueno, entonces, ahora, si yo soy consciente de esto que a mí me falta y también de aquello que me sobra, porque hay cosas que a mí me faltan y hay cosas que me sobran, el tema es determinar, entender cuáles son las cosas que están mal en mí. El poder evaluar el punto es acabo de decir lo siguiente, que hay mucha gente que dice, yo no sé por qué soy así, pero por lo menos tiene conciencia de cómo es. Hay otros que ni saben cómo son. O sea, hay unos que dicen, yo no sé por qué soy así, y hay otros que ni saben porque no han hecho una evaluación de sí mismos. Y eso es muy peligroso. El no tener evaluación de sí mismo. El hecho de no saber cómo soy, que de pronto la gente sepa cómo soy, pero que yo no sepa cómo soy. No conozca mi debilidad, mis límites, mi fortaleza. No conozca mis tiempos. No conozca cuáles son las cosas que tienen que ser cambiadas, que no sea consciente de mis errores. Porque uno puede ser, de hecho, mi esposo me ayudó mucho a ser consciente de errores que yo, hermano, ni sabía que estaban ahí. Y me hipnotizó y me sacó todo eso malo. Pero yo no era consciente de nada de eso, porque simplemente yo lo hacía y vivía, y yo creía que estaba súper bien. Pero de pronto alguien, es como David, como que viene un Natán y te despierta y te dice, esto está mal. Y ahí entonces empieza, y justamente cuando se despierta la conciencia, como en el caso de David, entonces tú puedes arrepentirte, tú puedes llorar. Esa oveja que tomaste, esa cordera, se le dijo no era tuya, y ahora puedes llorar, puedes arrepentirte, puedes tratar de retener algo, pero estabas en un estado de adormecimiento. Y necesitamos que el Espíritu Santo opere como un Natán en nuestra vida, dándonos luz. ¿Quién conoce al hombre sino el Espíritu que hay en el hombre? Y pedirle al Señor que nos haga consciente. Y sobre todo cuando hablo de esto, hablo también de la paternidad, de las cosas que nos faltaron y de las cosas que nosotros, en este caso, otorgamos. En algunos casos, nosotros mismos, a veces inconscientemente, porque si es consciente hay que arrepentirse ya. Si es inconsciente, hay que darle una vuelta. A veces nosotros le ponemos carga a la gente que ni nosotros podemos llevar. Nos hacemos pastores fariseos, exigiéndole a ellos que hagan algo que yo no hago. O sea, si por ejemplo digo esto, lo voy a decir general, si usted no diezma, y usted enseña del diezmo, y usted ora por el diezmo, y usted bendice a la gente, y usted dice, pasa adelante con su diezmo, y usted no lo da, o lo da mal, lo da chueco, da lo que quiere dar, dice, bueno, este monto está bien para dar, pero usted no es justo con lo que da, con su cobertura, porque aquí hay un montón de pastores que tienen distintas coberturas ministeriales, y usted dice, bueno, está bien, esto hay que darlo. Hermano, usted terminará, porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, y usted terminará cosechando. Y hay muchos pastores que dicen, no, es que la iglesia nos diezma, es que tú eres el problema. Es que el problema no es la iglesia, es que tú estás rompiendo principios bíblicos y simplemente el aceite que toca la cabeza tocará el cuerpo. Y hay muchas personas que intentan que la iglesia cambie sin ellos cambiar. La iglesia no puede cambiar porque como es el sacerdocio, así será la iglesia. Los grandes problemas que tenemos, entonces no provienen del pueblo, provienen de nosotros. La Biblia dice, y despertó Dios el espíritu de Zorobabel, y despertó Dios el espíritu de Josué, y despertó Dios el espíritu de todo el pueblo. Ageo capítulo 1. Pero el pueblo no puede despertar si primero no despierta a Zorobabel, no despierta a Josué. Nosotros queremos que el pueblo despierte, pero el orden es que despertó Dios primero, el gobernador. Dios despertó el sacerdocio y Dios despertó el pueblo. Nosotros decimos, es que este pueblo no despierta. No, es que tal vez el que está durmiendo no es el pueblo, porque el pueblo no puede despertar si yo primero no despierto. Si yo no soy consciente, ¿cómo voy a esperar que la iglesia sea consciente si el Señor no ha de pasar nada de su gracia si no pasa primero por la cabeza? Entonces, muchos de nosotros estamos esperando que la iglesia haga algo que yo no hago y no va a resultar. Y Dios no ha de respaldar eso. Entonces, yo sé que esto puede sonar duro, pero sé que esto es parte de nuestro trabajo pastoral y espero que esto lo asuman. Hay muchos de ustedes ni sé cómo pastorean. De hecho, la mayoría ni conozco sus iglesias. Pero digo, esto les puede servir a alguien.
esto puede hacer despertar a alguien, pero justamente en el tema financiero es tan importante que nosotros aprendamos a ser justos con nuestras finanzas, a dar, a enseñar, pero se puede enseñar una cosa e impartir al pueblo una completamente diferente. Yo puedo decir una cosa y lo que yo digo, si lo que yo digo yo no lo hago, no tendrá nunca el respaldo del Señor. Nunca. Porque Dios no respalda la inconsecuencia. Dios no respalda la injusticia. Entonces, de pronto, si yo no estoy dispuesto a sacrificar algo de mí, entonces no habrá respaldo de Dios en mis palabras. Sonarán, pero no encontrarán, porque recuerde que si hay una casa de paz, mi paz, ¿cierto?, podrá conectar con la paz de la casa, dijo el Señor. Si en esa casa, cuando envía los 70, hay alguien de paz, su paz conectará con la paz de ellos, porque las cosas conectan. Pero si usted, por ejemplo, dice una cosa, hace otra, el espíritu de la iglesia no va a conectar con la palabra del pastor. Y a veces pasa eso, que usted puede decir mil cosas, y decir, bueno, esta iglesia, y de pronto echarle la culpa a la iglesia de cosas que nosotros estamos todavía, Zorobabel está roncando. El pueblo no va a despertar si Zorobabel está roncando. Dígame amén a eso, por favor, porque usted sabe que es así. Entonces, mucha de la transformación de lo que el Señor quiere hacer viene a causa de lo que el Señor hace, el despertar de la conciencia de aquello que somos y aquello que nos falta o que nos faltó. Entonces, una de las cosas importantes en esta paternidad ministerial tiene que ver con nosotros. Primero, ya lo hablamos hace días atrás y no quiero darle vuelta tanto a eso, pero hay algunos temitas que quiero que los tengamos muy claro, que si yo no soy consciente de lo que a mí me faltó en cuanto a o me falta, y hay cosas que ya no podré pedirle a mi padre natural que haga, ahí está mi papá de hecho, porque si ya no se hicieron, ya no hay forma de volver atrás, no hay forma. Hay algunos de ustedes que ni sus papitos vivos tienen. Entonces uno no puede demandar de un padre natural lo que ya no se dio en su tiempo, porque todas las cosas en el ámbito natural y aún en el ámbito espiritual tienen un tiempo. Y la Biblia dice que todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y ahí vemos a veces mamá intentando corregir a los 25, 30 años o tratando de intervenir el matrimonio cuando la señora se fue hace 20 años de la casa, y lo que ya no se hizo cuando la flecha fue lanzada, ya no hay forma de corregirla en el camino. La Biblia dice que los hijos son como saetas en manos de valientes, y cuando una saeta es lanzada, hay mucha gente que quiere corregir su trayectoria en el camino. Ya el valiente lanzó la flecha y ya no hay cómo nosotros recogerla. Lo único que la obra del Espíritu Santo, porque lo único que puede redireccionar una flecha es el viento, la obra del Espíritu Santo, tocando y dando una nueva dirección. Pero ya no es una tarea del papá, ya no puede el papá soplar, por más que sople, la flecha ya está muy lejos para poder alcanzarla. Entonces, por eso es tan importante que hay tiempos. Y cuando digo eso, hay cosas que no se te dieron a tus 5 años, ni a tus 10 años, ni a tus 15 años, y quizás ahora mismo en tu paternidad ministerial, aquella que tú recibes, porque muchos de ustedes sé que no tienen esa paternidad ministerial. Y Dios quizás nos conecte en este caso para, por último, ser consciente y que el Señor también de alguna forma pueda proveer a través incluso de estos tiempos, que puedan recibir instrucción. Es como eso, es como de pronto hay muchos de ustedes que fueron criados por el abuelo, fueron criados por el tío, fueron criados algunos de ustedes fueron criados en centros de cuidado del Sename o en otros lugares de niños. Por último recibieron comida, recibieron una cama. Y todo lo otro el Señor lo sumó por una gracia, el amor, sanando el corazón y muchas cosas. En lo ministerial es lo mismo. Quizás todos nosotros deberíamos considerar esto. ¿Sabe por qué? Porque tal vez aunque nosotros no lo recibimos, no quiere decir que nosotros no podamos darlo en su momento, porque el Señor tiene que restituir eso a nosotros. El Señor tiene que trabajar eso a nosotros. Y tal vez nosotros los primeros años no lo recibimos ministerialmente. Muchos de ustedes comenzaron solos, fracasando, a todos les costó, y tal vez lo único que tenían era una experiencia como miembros de una iglesia, pero no hubo formación, no hubo dirección, no hubo acompañamiento. Eso no hubo. Nadie corrió con usted al lado suyo, sino que usted corrió solito, se cayó solo, enfrentó solo la situación, se levantó solo. Hermano, qué triste, hermano. Qué triste es tener que levantarse solo.
Por eso la Biblia dice, ay, del que está solo, que lo levantará, pero muchas veces tú tuvo que sacarse sus lágrimas, limpiarse su propia herida, no hubo ni siquiera un buen samaritano que le pueda poner aceite, y se tuvo que levantar solo, irse solito al mesón y echarse, y nadie lo tuvo que... Y eso yo sé que a muchos le ha pasado, y es más, le seguirá pasando. Eso no es que termina acá. Pero qué bueno cuando Dios hace algunas conexiones que nos puedan ayudar en esos procesos. Que esos procesos nos ayudan, porque todos nosotros vamos a necesitar. Ahora, insisto en esto, una cosa es lo que yo no recibí, yo no puedo quedar pegado en eso. Si sigo desde un púlpito sangrando o justificando lo que no tengo, entonces no voy a avanzar. Primero debo ser consciente. Y también entender que si yo tengo una relación, y a veces nosotros tampoco fomentamos relaciones, tampoco fomentamos esas relaciones, porque teniendo quizá usted un presidente, teniendo usted un mentor, teniendo usted un obispo, teniendo usted un apóstol, quien sea que esté sobre usted, que sea su cobertura, tal vez nosotros tampoco, como tenemos un poquito limitado eso, el tema de las relaciones, nos cuesta generar confianza. Entonces es muy importante que eso se dé. Por ejemplo, a mí me ha llamado gente, hace días atrás me llamó un obispo de una corporación acá, que son como 80 iglesias, y me dijo, mire, yo soy obispo, nosotros tenemos una cobertura, pero yo no confío en mi cobertura, por eso lo llamo a usted para hacer una pregunta. Entonces yo digo, ¿cómo vas a estar en un lugar donde tú no confías en la persona que está sobre ti? O sea, tienes que andar arrancando como David de su lanza. ¿Cómo vas a estar ahí? Y el tema es que eso es la vida de él, pero en realidad el reflejo de muchas personas que están en un lugar donde no hay confianza, donde incluso hay competencia, donde hay enojo porque tú vences a 10,000 y él vence a 1,000 y la cosa se vuelve media complicada. Entonces uno tiene que saber dónde estoy. Y ya si por último sé dónde estoy, sé lo que puedo recibir. Pero uno también tiene que pensar en eso. Y por último orar. Y Señor, reconéctame. Porque nadie debería morir. Así como en Eliseo, en una fosa común. Nadie debería. Todos deberían tener un hijo, quien pudiera recibir el manto, y no que tus huesos queden en una fosa común. La gracia de Elías fue que tuvo un Eliseo que lo vio y que no lo soltó hasta el final, y que le dijo, vive Jehová, y vive tu alma, que yo no te voy a dejar. Si vas allá, yo te sigo. Si vas acá, yo te sigo. Pero la Biblia dice que Eliseo murió solo, que Eliseo lo tiraron a una fosa común, que los huesos de Eliseo ni siquiera fueron cubiertos, que a uno lo tiraron, y ese que tiraron, suena tremendo ese mensaje, porque lo tiraron a un muerto a la fosa de Eliseo y tocó los huesos, hermano, tocó los huesos, y uno aplaude eso porque es tremendo. El tema es que es triste que no haya alguien que haya tapado tu cuerpo al momento de tu partida. Qué triste que nadie tomó tu manto, qué triste que tu unción quedó pudriéndose con tus huesos. Entonces uno a veces no se da cuenta de esas cosas tan importantes ministeriales. ¿Quién va a ser la persona que va a tapar mis huesos? ¿Quién va a darle honor a mi vida? ¿Quién va a llorar por mí cuando yo me vaya? ¿Quién va a estar ahí para decir, yo no te voy a soltar? Entonces, esas cosas son las que tenemos que trabajar. Entonces, una de las cosas es la conciencia. Ahora, nosotros como en esta paternidad ministerial que debemos ejercer, debemos cuidarnos en el trato. Anotaba aquí algo, la importancia del trato a aquellos que sirven junto a nosotros. A veces nosotros no nos damos cuenta, y a veces somos inconscientes de eso. Y a veces parecemos jefes de una empresa y no padres de una casa. Y debemos cuidarnos mucho de eso. Porque hay personas que están colaborándonos, nos están colaborando en la función pastoral. Hay personas que están ahí junto con nosotros, que caminan con nosotros, que ayudan, que pelan un cable, que se sientan, que están en una esquina recibiendo a la gente, que limpian un baño. Y uno tiene que ser tan agradecido con esa gente que está dando su vida por un llamamiento que Dios te hizo a ti, que está sirviendo contigo, que es un valiente a tu lado, que podría estar en cualquier lugar, que podría estar haciendo cualquier cosa, pero él decide gastar su tiempo y gastar su vida junto a ti, que levanta la espada, que se levanta temprano, que de pronto, bueno, mil cosas que usted sabe, la gente que trabaja con usted. Entonces, el trato que le damos a esa gente.
la honra que le damos a esas personas. Es importante lo que el Señor nos enseña en cuanto a eso. Por ejemplo, algo tan sencillo que tal vez usted lo haga, pero no quiero no decirlo por creer que usted ya lo sabe. Lo voy a decir para afirmar lo que usted ya sabe. Que todo lo que es una reprensión debe ser privada, pero una honra debe ser pública. Eso los dos tienes que silenciarlos. Entonces, es como el hecho de reprender privadamente, pero una reprensión que intente corregir, que intente formar. Cámbiame eso, aunque no veo eso. Y no solamente una reprensión que intente dañar o que intente denostar en ningún caso. No somos llamados a eso. Entonces uno tiene que honrar públicamente si es necesario, pero corregir de una forma privada. Eso lo hizo el Señor. Lo hizo así con David. No lo expuso públicamente, sino que todo el público lo sabía, mandó a un Natán a su casa. Lo honró el Señor delante de sus hermanos, pero lo corrigió en la soledad de su oficina. Y eso es hermoso, porque el Señor pudo haberlo ungido en el campo donde estaba. De hecho, el profeta recibió la orden y le dijo, ve a la casa de Isaí. Le pudo haber dicho, ve al campo, allá está mi siervo. Le dijo, ve a la casa de Isaí, porque en medio de sus hermanos yo lo voy a honrar. No va a ser una honra privada, va a ser una honra pública. Pero cuando manda a Natán, lo manda al cuarto, lo manda al secreto. Y así también nosotros debemos tratar a la gente que está con nosotros. Honrarlos públicamente, a todas nuestras personas que sirven. Por eso constantemente yo honro a los ministros, honro públicamente a los mentores. Estoy agradeciendo a la gente que sirve. Si tengo esa oportunidad de hacerlo, siempre lo voy a hacer. Porque siempre debo... Claro que a veces a un mentor tendré que tirar la oreja, pero nunca lo haré públicamente. Siempre será algo privado. Ahora, la honra, muchas veces que nosotros le damos incluso a la gente que sirve, como padres ministeriales, tenemos que marcar un precedente. Personas que de pronto nosotros hemos cometido el error de honrar mucho más a alguien que viene de afuera y que no está mal, por favor, no está mal que honremos a alguien que venga invitado y le damos un lugar especial, pero ¿sabe? Sería tan bueno que ese mismo lugar que a veces le damos a alguien que viene de visita, se lo demos a alguien que siempre sirve. A veces tenemos asientos especiales para aquellos que nos visitan y que luego se van. Pero no tenemos lugares especiales para aquellos que sirven todo el tiempo con nosotros y que están dando su vida. A veces nosotros llevamos a comer, y no está mal, llevar a comer a un pastor que venga de visita. Yo lo hago y trato de darle lo mejor cuando invito a alguien. Pero la pregunta es si haré lo mismo con una persona que está constantemente sirviendo. Alguien que esté parado en una puerta, que lleve años recibiendo a los hermanos, que lleve años parándose entre el frío de la calle y el calor de adentro. Alguien que las manos se les ponen moradas, que viene del trabajo cansado y se pone en una puerta, y que de pronto nosotros no le damos honra. Creo que debemos entonces ser justos con la gente que Dios nos ha dado, porque esa gente fue enviada a trabajar como obrero, pero tenemos que honrarlo como hombres del Señor. Y en la medida que nosotros seamos justos con el trabajo de ellos. Y digo esto pensando en que en la medida que nosotros honremos hacia adentro, no solamente una honra hacia afuera, porque en eso somos buenos y la iglesia misma responde a eso. Note que la iglesia tiene una respuesta mayor a honra a la gente que viene de afuera que a la honra que se da adentro, porque eso es lo que hemos enseñado. De hecho, usted me invita a mí o invita a cualquier pastor a su iglesia y predica, no importa el mensaje. La gente no sabe si yo soy buen marido, soy buen marido. Si soy un buen padre, si soy un buen hijo, ahí está mi papá. La gente no sabe. No sabe si bueno, ayer fui donde mi papá, le dije una dona, le dije una empanadita, que trato de hacer algo siempre por mi papá. Así como Juanito, todos los días tomando desayuno. Pero todos los días tomando desayuno con la mamita. Pero digo, pero Juanito, ¿cómo honra a su mamá? ¿Cómo la honra? Entonces, digo esto pensando en que a veces nosotros tendemos, yo voy a su iglesia, predico, hermano, le aseguro, y hago un llamado, la gente no sabe quién soy.
la gente no me conoce, la gente nunca me ha oído. La gente, pero como escucha un don y que prediqué bonito y hago un llamado, toda la gente pasará adelante y me pondrá a su cabeza para que yo ponga mi mano, pero ella no sabe quién soy. Ella escucha un don, ella responde a un don. Pero de pronto el mismo pastor que ha estado contigo, usted que es el pastor de esa iglesia, que se desvela, que lo va a ver cuando está enfermo, que ora, que llora, que le ha costado lágrimas, sudor y sangre mantener esa iglesia, y predica un mensaje más hermoso, pero la gente no responde de la misma forma. Porque, ¿cuál ha sido el problema? Que nosotros como pastores hemos enseñado a honrar más lo de afuera que lo de adentro. Y cuando nosotros hacemos eso, nosotros por una cosa de impartición, ahora pastor está mal invitar a un pastor y honrarlo, no, yo lo hago. Pero de la misma forma como a veces hemos honrado, ahí están los ministros presentes, a veces hemos honrado, no sé, al pastor Germán, hemos honrado a Juan Ballester y al que invitamos, porque lógico, lo invitamos, queremos darle el mejor lugar. También hemos hecho cena para los mentores, también hemos hecho cena para algunos, hemos honrado para los servidores, le hemos servido a los servidores, hemos hecho cosas. A veces nosotros mismos como pastores le decimos a alguien, hermano, mira ahí, váyase una noche de un hotel. Nosotros hemos hecho eso y lo hacemos. Le decimos, váyase, ahí hay una platita, váyase una noche con su esposa a un hotel a disfrutar, a comer, o le damos algo para que vaya a comer algo rico. ¿Por qué? Porque honramos el servicio. Ahora, no es solamente plata, digo, palabras, abrazos, cariños, el estar con ellos, el pararse al lado de un yo mismo, a veces cuando no me toca predicar, me pongo al lado de los sugieres cuando reciben y yo también recibo junto con ellos. El hecho de verse que hay alguien que está moviendo una silla, yo la muevo con ellos. Y honrar el trabajo, de agradecerlo. Yo miro a los que están limpiando, siempre, hermano, siempre. Nosotros tenemos gente que contratada en la iglesia que limpia. Tenemos personas contratadas por la congregación que limpia. Pero aparte tenemos personas que sirven y es parte de una enseñanza, incluso el servicio. Sin embargo, aún así, cada vez que alguien está limpiando la iglesia, yo me acerco, pero muy intencionalmente, porque ahí está el ser intencional en lo que hacemos. Me acerco y le digo, hermano, y lo mirando al ojo, no digo, gracias, no, yo lo miro y le digo, hermano, muchas gracias por lo que está haciendo. Eso es una bendición y le agradezco. Y gracias. Y le doy un abrazo. Ya están sudados los hermanos después de trapear la iglesia, de limpiar, pero yo voy y les agradezco. Y que ellos sientan que de verdad es significativo lo que están haciendo. Hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, habíamos dicho, incluso lo alcancé a hacer 2 veces, de ir allá al edificio cuando terminaba la reunión y me fui 2 veces corriendo, donde las profesoras, porque queríamos hacer esto una habitualidad, donde las niñas que habían estado cuidando o enseñando, instruyendo a los niños, que se pierden toda la reunión, que tienen que a veces estar limpiando a los niños que se hacen, que tienen que perderse la reunión después de venir cansadas, quedarse con los niños, no participar, pero de nada del culto y pasarla mal, a veces enseñando a los niños que a veces hay de todo, desordenado y 1000 cosas. Y más encima, a veces se van y nadie le dijo ni gracias. ¿Qué hice yo? Dije, esto debe cambiar, lo hablamos con los ministros también. Y me fui 2 veces, alcancé a ir, y le dije, antes que se vayan, déjenme agradecerle, déjenme orar por ustedes, déjenme decirle de qué se trató la palabra, déjenme darle las gracias al Señor por su vida. No quiero que se vayan vacías, no quiero que se vayan como que no fueron parte de nada. Y eso es muy importante, el hecho de honrar. Y cuando tú enseñas a la iglesia y tú mismo honras lo que hay adentro, honrar los vasos que el Señor te ha dado, darle un lugar a la gente que sirve contigo, el trato, la forma en cómo le hablamos, no son empleados, son hermanos amados que están llenos de necesidades, que están llenos, algunos, usted no sabe, bueno, tal vez sí lo sabe, pero algunos se paran en la puerta, pero hermanos destruidos, con su familia rota, con un marido que no quiere nada con ellos, que la abandonó, con hijos, con 1000 cosas, o gente en la adoración, o gente en una cámara, o gente, 1000 cosas, y a veces están ahí. Entonces la honra que le damos a esas personas, y si uno por una cosa de impartición honra lo que tiene en casa, la casa aprenderá a honrar lo que hay dentro. No sé si me explico. O sea, si yo le digo a mi hijo, yo cuido este mouse, yo digo, no, esto hay que cuidarlo, esto de la casa hay que cuidarlo. Y hay que honrar lo que hay en la casa. Hay que honrar la plantita, hay que honrar eso. Uno le enseña a amar lo que hay en casa, lo que sirve en casa, uno enseña eso.
No solamente cuando entra una visita, sino que no, yo honro a mis hijos. Yo no le pongo a mis hijos el plato roto. Muchas veces teníamos loza de visita y loza para los que comen en casa. No sé si a usted le pasó, pero una loza para visita, un vaso de visita. Un vaso de visita y un vaso de... O venía alguien, le sacamos la sábana a los sillones y dejamos los sillones bonitos, pero cuando estábamos nosotros poníamos la sábana, entonces nosotros nos sentábamos en lo feo y la visita se sentaba en lo bonito. ¿Por qué mi hijo va a tener que comer en un plato roto? ¿Por qué mi hijo va a tener que comer con la cuchara dañada? ¿Por qué yo no honro? Entonces es muy importante enseñar a honrar la casa, lo que hay en casa, la gente en casa. Es muy importante. Y eso se va a transmitir. Eso se va a transmitir también a todo lo que es la congregación. Dígame amén, por favor. Dígame que está bien, que por último hágame saber que... por ejemplo, Juanito dice algo ahí, dice, claro, por ejemplo, a mí me compraron una tortita pero el otro día yo vi que ustedes se compraron la misma torta. Cuando hoy yo voy a hacer una tortita ahí especial y eso síganlo haciendo, eso es del Señor, hermano. Bueno, entonces, a veces digo, cuidamos más lo visible que lo importante. Debemos aprender a honrar como padres ministeriales, porque esta es la función paternal. Cuando yo hablo de la paternidad ministerial, no estoy hablando de que usted diga, ahora soy el father, ahora no, es cómo vamos a hacerlo para honrar nuestra casa, nuestro llamado, y a la gente que Dios ha puesto. Mire que todavía no digo cuál es su posición, que usted es el hombre, que el súper... no, usted es un hombre que está para servir como yo, para servir, y debemos tener ese corazón. Entonces, cuidar la gratitud, la honra a los que colaboran es importante desde la paternidad. Agradecer a los hijos de la casa. Ahora, en relación a esta paternidad ministerial, es muy importante operar bajo este espíritu del Señor. Hablamos la semana pasada de Malaquías y dijimos algo muy importante. Dijimos que el Señor haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Pero entonces lo que se marcó con claridad es que antes que los hijos vuelvan su corazón al padre, es el padre el que tiene que volver su corazón al hijo. Es una responsabilidad y eso, hermano, se nos demanda que tiene que ser en oración. Porque a veces es muy difícil que nosotros volvamos nuestro corazón cuando hay mucho daño de por medio. O cuando conocemos muchas cosas, o cuando sabemos usted no puede hacer de sus hijos y de la iglesia su enemigo. Y hay mucho liderazgo, muchos pastores que vuelven enemigo a la gente de su congregación. Y que incluso hay una serie incluso de competencia entre el pastor y la congregación. Y entonces eso nunca, la Biblia dice que una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer, va a caer. Y a veces hay personas que tienen mucho conflicto con gente de la casa y no tienen la capacidad de resolverlo, pero lo guardan en su corazón y no lo resuelven. Y es muy importante que nosotros seamos capaces de resolver como pastores cuanto conflicto podamos en medio de nuestras casas ministeriales. No podemos pararnos con un corazón dañado. Como padres debemos volver nuestro corazón a nuestros hijos. Nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros sentimientos tienen que estar orientados a nuestros hijos. Si usted lo piensa en un modo natural, ¿cuántas veces usted y yo, quizás nuestros hijos, no han hecho algo que no queremos que hagan, pero no se vuelven enemigos de nosotros? No pierdo mi posición y mi lugar por causa de lo que los hijos hacen. Nunca un hijo hará que su corazón usted ahora lo eche, lo maltraten. No, quizás usted incluso se puede enojar, pero siempre tendrá un corazón inclinado hacia sus hijos naturales, siempre. De la misma forma, también debemos cuidar tanto más la obra del Señor y esas personas amarlas como verdaderos hijos, que el Señor los ha puesto ahí para nuestro cuidado. Entonces, en esta paternidad ministerial, la paternidad ministerial, y este es un concepto que a veces se mal usa porque no nos vuelve perfectos, ni tampoco nos vuelve maduros. Porque uno asume que cuando ya es pastor y no te vuelve. Hay algunos pastores que
se creen perfectos, o se creen maduros, o nos creemos perfectos, nos creemos maduros, pero no nos vuelve perfectos. De hecho, ningún papá al nacer un hijo se vuelve perfecto, ni en lo natural, ni en lo espiritual. Por lo tanto, hay que tener conciencia de eso y también enseñarlo. De hecho, muchos de nosotros fuimos aprendiendo en la medida de nuestra paternidad natural, el cuidado de nuestros hijos. No importa si leímos, de hecho nosotros leímos muchos libros con mi esposa y ella estudió también parte de su estudio de psicología, eran acerca de la conducta del niño, acerca de infanto juvenil y todo el tema, y aún así, cuando estábamos con el niño no sabíamos ni qué hacer, porque es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo en medio de todo este trabajo. Cuanto más también en lo paternal, en el área ministerial, debemos ir aprendiendo, pero ¿cómo sí tenemos que ser? No somos perfectos y que ellos tienen que saber, y le hemos enseñado, de hecho nosotros le decimos a nuestro hijo, papás también fallan, los papás se equivocan, los papás cometen errores, hijos, los papás a veces no van a estar cuando usted los necesite. Mi esposa constantemente, yo escucho diciéndole a mis hijos, nosotros también nos cansamos. Y eso entonces, porque si no, los niños en una primera etapa sobrevaloran y asumen que tú eres un superhombre, que no te cansas, que eres superpower y te creen que tienes superpoder, y nosotros alimentamos un poco eso. Yo soy bueno para alimentar eso con mis hijos naturales, soy bueno, yo le digo que tengo poder y todo. Entonces ellos piensan que, entonces cualquier cosa, cualquier problema de mi hijo, por ejemplo mi hijo Daniel, ocupa mi propia arma y me dice, a ver, si tienen superpoderes, ¿dónde quedó el control remoto? Pero lo hace para que yo lo busque, porque ya sabe que ya no tengo superpoderes, pero ocupa mi argumento para atacarme un poquito en eso. Déjenme cambiar esto. A ver, voy a ir arriba. Aquí está. Entonces, es como el hecho de que en una primera etapa los hijos te consideran muy importante, muy indestructible, muy fuerte, muy todoterreno, pero en realidad hay que ir formando el corazón de ellos para decirle que a ti te duelen algunas cosas, que hay cosas que te cansan, que Jesús, la Biblia dice que cansado del camino se sentó junto al pozo, y que los discípulos en un momento lo tomaron durmiendo en la playa y lo subieron como estaba y lo pusieron en un cabezal, y que la gente tuvo acceso, míreme, tuvo acceso a la humanidad de Jesús. Y a veces nosotros, la gente no ve nuestra humanidad. Por eso a veces es muy importante enseñarle a la congregación, reconocer, como dice mi esposa, cuando uno se equivoca, poder el hecho también de decir, hermano, mañana voy a descansar. Y que la gente pueda ver, porque incluso te pueden demandar algo que tú ya no tienes ni fuerza para dar. Y el cansancio siempre será muy peligroso. Siempre será peligroso el cansancio. Entonces, es muy importante que nosotros le hagamos... Ahora, no es que usted ande reclamando todo el día, ni diciendo, ya no doy más. No es eso. Sino que hacer notar que usted tiene espacio con la esposa, y que no es, porque claro, hay pastores, yo sé que a lo mejor aquí ninguno, pero lo voy a decir por si acaso, que le dice a la congregación, no, yo soy 24/7, soy el pastor 24/7. Y a veces por esa postura que tenemos pastoral, la gente incluso hace demandas que no debería hacer, llama a horas que no debe llamar. Y quita un tiempo que es muy importante para nuestros hijos y también para nuestras esposas y también para nosotros mismos. Hace días atrás le dije, está ahí Leito, ¿me escuchas Leito Farías? Leo Farías, ¿me escuchas atento? Ya ahí está. Le dije a Leito, ahí está Mari también con su esposa. Le dije, Leito, mire, esta tarde apague su celular, abra un paquete de cabrita, tírese con su esposa en la cama y vean películas toda la tarde. Esos son mis consejos pastorales, hermano, así que gracias. Si necesita consejos pastorales, aquí estamos para aconsejar. Le dije, métase a la cama esta tarde, cómprese un paquete de palomitas, tómese una buena bebida y olvídese de todo, céntrese en usted, se va a enfermar así. Y a veces es muy necesario. Por eso creo yo que también el Señor, mire, el Señor... ¿Qué? Que vea la película de Daniel. Vea la película de Daniel. El Señor mismo, la Biblia dice que se apartaba a lugares desiertos. El Señor se apartaba, la gente venía y Él se apartaba a orar. El deleite de Cristo era estar con su Padre.
pero él se apartaba, y ese apartarse no es solamente, no lo vea solamente como el súper espiritual Señor, que lo era, pero también ese apartarse tiene que ver con desconectarse, el salir un poco de toda esa multitud que está necesitada, que seguirán habiendo necesitados, seguirán habiendo personas enfermas, eso no va a cambiar, ciudad por ciudad, lugar por lugar, seguirán habiendo enfermos, pero yo también necesito apartarme. O sea, si el Señor no se aparta, hermano, está todo el día sanando, está todo el día aconsejando, está todo el día liberando, pero Él se apartaba. Ese apartarse, todos nosotros lo necesitamos. Entonces es muy importante que también definamos tiempos, que nosotros podamos decir, este es nuestro tiempo matrimonial, este es mi tiempo con mis hijos, este es mi tiempo para mí, este es mi tiempo para sentarme y ver un partido, este es mi tiempo para, claro, porque hay tiempo para todo, y uno tiene que aprender a administrar el tiempo que Dios le da. Entonces, y no puede uno hacer para la iglesia así como, no, hermano, yo soy 24/7, si usted me llama a las 4 de la mañana, mi teléfono está prendido. Hay gente que me dice, pastor, ¿lo puedo llamar si tengo un problema a la noche? Claro, se puede llamar, el tema es que yo no voy a contestar, ¿sí? Usted puede llamar a la hora que quiera, usted puede escribir a la hora que quiera, el tema es que yo no voy a contestar. Si hay un caso de emergencia, por supuesto, caso de alguien que falleció, chocó, alguna situación, yo voy a estar ahí, por supuesto, pero hay gente que te llama a las 4 de la mañana para decirte, pastor, mire, este versículo bíblico, y yo, hermano, no, yo a esa gente le tiro la oreja, digo, ¿qué le pasa? Entonces, entender que hay tiempos. Dígame. Entonces, pero sí en esta función pastoral es muy importante ser cercanos, pero mostrar también nuestra necesidad y nuestros tiempos, educar. Nosotros con nuestros hijos también les decimos, este es el tiempo de papá y mamá. Papá y mamá quieren estar tranquilitos, quieren sentarse, quieren tomar algo, así que este tiempo es de nosotros. Y enseñarle que papá y mamá necesitan tiempos. Importante también estar entonces ser cercanos, estar involucrados. Mire lo que acabo de decir, como padres ministeriales debemos ser cercanos, accesibles, involucrados, interesados en el crecimiento y la formación. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo cumple 12 años, los padres estaban interesados en su ubicación. Ellos estaban interesados en su ubicación, no necesariamente en su crecimiento. Su crecimiento estaba donde Él estaba. Pero ellos estaban preocupados que no estaba con ellos. O sea, los padres, José y María, estaban preocupados porque no estaba con ellos, pero no estaban preocupados de su crecimiento. Y Jesús le dijo, yo necesito crecer, y en los negocios de mi Padre me conviene estar, y por eso la Biblia dice, y crecía el Señor en sabiduría, en gracia, en estatura. Pero no es solamente saber dónde están. Entonces a veces nosotros decimos, oye, pero la iglesia va a ir a un congreso allá, va a ir acá, y estamos preocupados por el lugar donde están, pero no necesariamente por su crecimiento. ¿Me explico? O sea, es como a veces queremos controlar el lugar donde están, pero no queremos manejar el lugar donde ellos están, y no está mal, porque todo papá quiere saber dónde están sus hijos. Por supuesto, yo no voy a dejar que mis hijos se vayan a meter a una fiesta, vayan a meterse a tal lugar. Yo, por supuesto, voy a manejar eso hasta el día que pueda manejarlo. Pero más importante del lugar geográfico donde ellos están, porque puede ser que si yo estoy interesado en el crecimiento, aunque mi hijo se lo lleven a Babilonia, él sabrá lo que tiene que hacer en Babilonia. Mi hijo sabrá lo que tiene que hacer delante del horno de fuego. Tengo que estar interesado en formar a mi hijo para que sepa responderle a Nabucodonosor. Y no solamente decir, ay, no te vayas a ir a Babilonia, no te vayas, no, sino que tengo que formar a mi hijo para que enfrente al rey Darío, para que sepa qué hacer frente a la presión que tenga que haber. Entonces no es solamente el hecho de interesarme por dónde, porque a veces hay pastores que dicen, no se vayan a meter a ese congreso, no se vayan a meter allá, no se vayan, y a veces estamos interesados por el lugar donde ellos van, pero no por el crecimiento que ellos tienen. No sé si me explico.
O sea, hay lugares que son buenos. De pronto, no sé, José y Gerson que están ahí, de pronto me dicen, pastor, vamos a ir al Congreso de Argentina, hay un congreso súper bueno. Y digo, gloria al Señor, vayan. Y si les podemos colaborar en algo, les vamos a colaborar. Porque ¿cómo voy a irme en contra de alguien que quiera crecer? No puedo. Entonces, a veces nosotros estamos limitando el crecimiento. Javita, me escribo toda la semana con Javita, la hija de Gerson y José. Y estamos alegres, agradecidos. Otro día me mandó un video muy hermoso. Y está siendo formada en un lugar donde le están entregando herramientas que tal vez nosotros hoy día no tenemos. No puedo pelear contra eso. Debo agradecer eso. Porque no es el lugar geográfico, sino su crecimiento es lo importante. Muy bien. Entonces, es muy importante que en esta posición paternal que tenemos, nosotros les enseñemos a nuestros hijos a ver lo que están viviendo. Que seamos, ya que la enseñanza, lo que he ido tratando de hablar durante estos días, es que seamos conscientes, es tratar de justamente ahora que yo lo soy y que puedo ver cosas, a ser conscientes. Hay hijos que solo viven pero no ven. No tienen la capacidad de ver. ¿Sabe? El hijo no tiene la altura para ver a veces el peligro. No tiene la capacidad de ver su error. Yo recuerdo a mi papá, que está por ahí seguramente en alguno de los, no sé, bueno, por ahí está. Mi papá siempre me decía, Abel, levanta la cabeza. Pero yo siempre caminaba con la cabeza media agachada, así mirándome como los pies, como todo niño, para no pisar la línea ni de las baldosas, como que uno como que no quiere pisar ninguna línea, no sé, la cosa de toda la gente. Mi hijo también anda la misma. Entonces uno agacha la cabeza y mi papá siempre, o cuando me llevaba a trabajar, me decía siempre, a ver, levanta la cabeza, no andes, están corriendo, y siempre me decía eso. ¿Por qué? Porque los padres tienen la capacidad de ver más que los hijos, de poder proyectarse. Entonces debemos enseñar a los hijos a ver y hacerse consciente de las cosas que ven. Ahora, eso es enseñar a enfocarse. Y no solamente, y pónganme atención a esto, no solamente hacer de la iglesia un lugar donde los hijos coman, sino un lugar donde sean formados. Un padre ministerial, imagínense, mi casa no es una cocina, es una casa. Pero muchos hijos ven la casa como una cocina, solo van a comer. Y a veces, tristemente, la iglesia no parece un centro de formación, sino parece un restaurante, donde la gente solamente dice, no, yo voy a alimentarme. ¿Usted ha escuchado este término? No, yo me voy a alimentar, yo voy a comer, yo voy a nutrirme, voy a comer la palabra del Señor, voy a ir a comer. Toda la gente asume la iglesia y tiene una conciencia de que la iglesia es un restaurante donde tú vas a comer. Hermano, mire, ¿y cómo usted lo nota? La gente llega a la palabra, la gente no quiere llegar a la adoración, no quiere llegar antes, se va, termina la palabra, la gente se va, la gente lo único que quiere es oír una palabra. No se conecta con la adoración, no le importa dar nada, no le importa compartir con nadie, asume la iglesia como un lugar de comida. El tema es este, que en lo natural también eso en una etapa de los hijos pasa. Cuando los hijos salen de su habitación solamente cuando hay que ir a comer, y muchas veces ni siquiera van a comer, sino van a buscar el plato, se lo llevan a la pieza y se encierran otra vez en la pieza y no quieren estar. Entonces tenemos una generación que lo que hace es justamente ocupa la casa como un lugar de comida, de engordar. Y el tema es que si usted bíblicamente ve eso, usted va a ver que el plan de Dios no es engordar a los hijos, sino instruir a los hijos. Es el plan de Dios. Mire el tema, Elí tenía carne de sobra y los hijos estaban gordos como el padre. El padre estaba gordo porque él asumió que su tarea era alimentar. Ellos tomaban la grosura, ellos comían y teníamos un montón de hijos. Los hijos de Elí estaban gordos pero deformes. Y a veces el problema es que en la iglesia hay mucha gente que va a engordar pero está deforme, que sabe la palabra, conoce la predicación, te puede decir dónde estuvo el versículo bíblico. Mucha gente está gorda. De hecho, a Israel no le faltó alimento. Israel tuvo alimento en Egipto, y Israel tuvo alimento en el desierto, y comían hasta saciar. Llega un momento a decir que ellos reclamaron por carne, y la carne se les salió por la nariz, se les salía la carne por la nariz, estaban gordos, no había necesidad, no pasaban hambre, pero eran deformes, no tenían forma.
Y el problema es que muchas congregaciones se transformaron en eso, en un lugar para repartir buen alimento. Y hay iglesias que peor, que hacen tremendo servicio, invitan predicador tras predicador, tienen buenos predicadores, y la gente, todas las reuniones simplemente va a comer, pero no hay una casa. No es una casa, según el diseño de Dios. No hay una formación. Si nuestro interés es solamente pensar en una buena predicación de un día domingo e invitar a un buen... Hay iglesias que se nutren siempre con muy buenos predicadores porque la intención es predicar, pero nunca formarlos. Entonces la idea es formar, es meter la mano, estar involucrados, es el crecimiento, no es engordar, sino es darle forma. Porque a veces la comida te deforma. Digan amén algunos. La comida a veces nos deforma. Pero justamente el hecho de tener una dieta clara, sana, el hecho de poder entender que un padre ministerial debe aprender a dirigir una congregación y no hacer cultos para que la gente vaya a comer, sino casa donde la gente sea formada. No sé si me explico. O sea, en una casa, el 5% lo ocupa la cocina, del tamaño. Todo lo demás, el living es más grande, los comedores, las piezas, las habitaciones, pero está pensado. De hecho, en Israel, lo que había era un sector grande donde se reunían las familias. Y es muy importante la formación. Entonces, si uno no forma a su iglesia, si uno solamente la alimenta y no la forma, porque uno puede decir, ahora, ¿qué quiero decir con esto? No es que usted no vaya a predicar, ni que la predicación, usted sabe lo que significa la predicación, pero tiene que ser una predicación intencional. No es para motivar, no es para que la gente se emocione, sino que algo pensado. Y a veces tendrás que decir, hermano, mire, hoy día no hay lágrimas, nadie reparta pañuelo, hoy día se van a sentar y van a escuchar. Hay cosas que hay que tratar como iglesia. Hay cosas que debemos tratar. Que usted de verdad, su corazón esté interesado en cómo lo formo, no cómo lo alimento. ¿Cómo lo formo? ¿Qué puedo hacer? Hay una crisis en ese sentido, porque las iglesias en general tienden no a estudiar. No les importa. De hecho, usted hace un culto el día domingo, un culto y invita a un predicador y digan todo. Usted dice, vamos a hacer estudio bíblico y la gente no va. Porque la gente no quiere aprender. Nosotros damos gracias al Señor, nuestra congregación, en eso, gracias al Señor decimos. Hay 500 personas en el Instituto Bíblico, un cuarto de la iglesia, porque el otro ya terminaron todo. Pero digo, que está interesada en la formación. Pero le hincamos, porque a veces los niños no quieren ir, pero hay que empujarlos un poco. Entonces, a Israel no le faltaba comida, sino formación. Y la formación es un acto intencional, donde involucro mi interés y mi visión. Instruye al niño en su camino. Instrúyelo. La demanda del Señor es que nosotros aprendamos como padres ministeriales a instruir a ese niño. ¿Está bien? ¿Quiere decir algo usted ahí? ¿Ah? Sí. Estaba pensando en que a propósito de hace un tiempo atrás, mi pastor nos enseñaba la importancia de sentarnos con la gente, la importancia de sentarnos con aquellas personas que el Señor ha asignado a nuestra vida para mentorear, y porque parte también de ese proceso de formación muchas veces va a implicar meter la mano allí donde uno no quiere. Pero cuando uno tiene hijos, tiene que cambiarle los pañales, tiene que sacarle el popó, tiene que experimentar toda esa... Pero uno lo hace por amor, uno lo hace con amor y lo hace porque tiene que hacer, porque es su hijo y no lo puede dejar así. Entonces, de la misma manera, cuando uno entiende que hay personas que han sido asignadas a nuestra vida, uno se entiende de que hay momentos en que tiene que tocar, tiene que meter la mano allí en aquellas cosas que no son agradables. Y es parte también de la formación, es parte también de la vinculación, del vincularnos, de establecer relaciones sólidas como base del amor. Porque en realidad a veces uno, claro, quiere corregir, pero si es que no hay vínculo, esa relación se rompe. Y ese es el problema a veces, porque si no somos capaces de sentarnos con la gente, de entender lo que puedan estar viviendo, lo que pueda estar ocurriendo en ellos, no vamos a ser incluso efectivos también en lo que uno está haciendo. Entonces,
eso también es importante que lo podamos considerar. A veces no somos efectivos en eso, porque solo predicamos desde el púlpito, y muchas veces uno tira lanzas, cuchillos, espadazos desde arriba, pero no tenemos esa capacidad, porque la demanda está del tener una relación más cercana, obviamente con los límites, porque también uno tiene que poner límites. Tristemente hay personas que a donde uno tiene que saber establecer un par de cositas sin imponerse, no, yo soy el pastor, de ninguna manera, pero sí uno tiene que marcar una línea, porque de lo contrario siempre estará lidiando, porque hay cada una de las distintas personas que nos toca pastorear representan un modelo de iglesia. Entonces uno tiene que saber identificar allí con qué modelo uno está lidiando, con qué modelo uno está lidiando. Entonces eso también es importante, pero todo desde la base de la vinculación. Y en la medida en que nos vamos vinculando, yo me voy interesando también por el otro, al mismo tiempo podré ser efectivo en esa formación, en la exhortación, en el consejo. Jesús se sentaba con la gente. Entonces, qué importante también es que nosotros podamos tener esa cercanía, ese preocuparme por lo que al otro le sucede, y por sobre todas las cosas entender de que nosotros debemos ser inspiradores, o sea, inspirar a la gente a amar a Dios, conectar a las personas con el Señor todo el tiempo. El error está en que muchas veces los conectamos con nosotros, y ese es un error, porque cuando nosotros fallamos, ellos se desilusionan, quedan tristes, heridos, etc. Y es lo que nosotros le decimos a nuestro hijo. Yo le digo a Danielito, que es el más grande, le digo, hijo, en algún momento nosotros te vamos a fallar, no vamos a estar cuando tú nos necesites por diversas razones, y no porque seamos malos papás, ni porque no te queramos, sino es porque no somos perfectos y no estamos en todas partes, a diferencia de Dios. Entonces mi motivación es que tú te conectes con el Padre, que tú te conectes con Dios, que tú puedas orar, puedas buscar al Señor, y nosotros te amamos, pero aún a pesar de todo el amor que le podamos tener a nuestros hijos, hay cosas que nosotros no vamos a cubrir en sus vidas, y es allí en donde el Señor va a venir a suplir todo. Pero sí es importante eso desde el punto de vista ministerial. Se me cierra esta cosa. Eso, entonces es importante tener esa consideración de ser cercano, de estar allí. Moisés estuvo allí entre el pueblo, estuvo delante del pueblo, o sea, estuvo en diferentes momentos con ellos. Entonces allí uno debe saber identificar. También es importante eso, los tiempos, los momentos, cuando... eso. Buenísimo. Buenísimo. Son consejos, bueno, en realidad no me di cuenta. ¿Ya pasó la hora? Y sí, estamos pasaditos de la hora. Voy a terminar los últimos 10 minutos y voy a cerrar. Acá son 8 minutos para la 11. En estos 8 minutos voy a cerrar para que podamos orar todos juntos, esperando. No quiero abusar del tiempo. De las 9:30, 10:30 a 11 ya son hora y media. Entonces, tampoco quiero abusar y que queden hostigados con todas las cosas que decimos. Pero déjenme entonces cerrar, y todo lo demás lo dejaremos para la próxima oportunidad que esperamos que Dios nos pueda dar. Básicamente, lo que acabo de decir, y mi esposo también, es que cosas importantes como la instrucción, es que sin instrucción no hay crecimiento. Sin formación, cualquier crecimiento será muy peligroso. Hay muchas congregaciones que crecieron, pero luego, al no tener formación, terminaron rompiéndose, terminaron dañándose, terminaron lastimándose. Entonces hay muchas congregaciones que tristemente su crecimiento no fue un crecimiento programado. Usted ve, por ejemplo, la ciudad de Temuco, la ciudad de Santiago, que Bogotá, por ejemplo, son lugares que crecieron, pero de una manera desprogramada, y eso ha traído un caos. Y eso es justamente lo que pasa cuando hay un crecimiento sin una planificación. Cuando no sabemos, cuando administramos de forma equivocada, cuando no sabemos cómo administrar lo que el Señor nos da, y cuando justamente no hay formación en medio de todo ese crecimiento. Cuando nosotros vamos en ese sentido formando, la iglesia empieza a tomar una dirección, y nosotros como padres ministeriales, una de las tareas paternales es la formación. Es cómo nosotros instruiremos, formaremos a aquellos que el Señor nos ha dado.
Ahora, en ese sentido, es como a mí me pasó, otro día lo comentaba con el pastor Ampay, que hace días atrás yo estuve haciendo una sopaipilla, o sea, no la hice, en realidad freí porque para los niños una sopaipilla, y el tema es que la eché a freír y sentí el olor, pues usted sabe cuando uno fríe sopaipilla lo que pasa, el olor que se provoca es muy fuerte. Entonces abro la ventana, pongo el extractor, pero no fue suficiente, yo sentía, entonces al final lo que hice, después de freír, sentía el olor en la cocina y todo eso, me fui a la pieza para despejarme un poquito del olor, ¿cierto? Y dije, uy, aquí ya está sin olor. Y mi hijo David me dijo, uy, papá, que hueles mal, me dijo, huele a sopaipilla, me dijo. Entonces el problema es que yo salí del lugar de donde hice la sopaipilla, pero me llevé la sopaipilla a la pieza, en la ropa, porque aunque salí del lugar, todavía está impregnado del olor. Y yo dije, bueno, ya salí, así que ya el problema está resuelto. El tema es que el olor se fue conmigo. Yo me fui y el olor me siguió. Entonces, por más que me cambié del lugar, me cambié de una pieza a otra, me cambié de atmósfera, el tema es que eso ya estaba pegado a mí. Y pensaba en lo siguiente. Pensaba que cuando el Señor, por ejemplo, estuvo en una casa, ustedes saben la historia, y viene una mujer y quiebra un perfume. La Biblia dice que la casa se llenó de ese perfume. Y todos los que estaban allí quedaron impregnados de un perfume que fue llevado a los pies del Señor. Y todos los que estaban cerca de Él, y esto es importante, entre más cerca estuvieron del Señor, más perfumes recibieron de Él. Entre más cerca estaban de Él, los más cercanos fueron más impregnados de ese olor que tenían. Entonces, una de las cosas que uno como hijo y como padre ministerial es que tus hijos también tengan tu olor. Y aquellos que están más cerca de ti tendrán mucho más de ti. Yo espero que el día de mañana Danielito y Davidcito puedan tener algo de la esencia que nosotros tenemos, porque son pegados a nosotros. Porque qué triste que de pronto haya un hijo que no se parezca a ti. Qué triste es que de pronto haya un niño que no tenga lo que tú tienes, porque no fue tan pegado a ti. Y tenemos demasiada congregación que a veces no se parece al pastor. Demasiada diferencia entre el corazón del pastor y el corazón de la congregación. Y eso ha sido un problema, porque a veces uno mira la congregación y mira al pastor y se ven cosas completamente distintas. Y eso es porque no ha habido un apego. Lo correcto es que entonces el aroma, de hecho, digo, tal vez, porque un día José predicó un poquito de esto y dijo que ese perfume no es que se le fue a la hora al Señor, y el Señor lo dijo, para el día de mi sepultura fue guardado. Quiere decir que el Señor no solamente fue ungido, sino que ese perfume perduró 2 días hasta que el Señor fue crucificado. Y fue con ese olor todavía de perfume sepultado. Porque el Señor dijo, para el día de mi sepultura fue guardado. Quiere decir que el Señor llevó ese perfume, fue tan fuerte, era tan intenso ese aroma, pero quiere decir que tal vez Pedro, cuando fue descubierto que andaba con el Señor, tal vez alguien hizo así, huelen igual. Estuvieron en el mismo lugar, compartían lo mismo. Entonces, si uno mira eso, uno debe pensar que la gente que trabaja con nosotros, de hecho, me parece muy lindo cuando el pastor Ampay, que está por ahí, de pronto un día están con nosotros, pero la conexión fue Gerson con José, que fueron allá a Castro, y de pronto lo escucharon hablar a Gercito, y en una dimensión de gracia, de autoridad, de entendimiento tan fuerte, que le llamó tanto la atención. Es el mismo Gerson, en otra casa, y el perfume de esa casa se pegó. Y cuando uno ve eso, uno, de hecho, si la gente en tu congregación, por ejemplo, y digo esto para los hermanos, no valora lo que hay en casa, no suben nunca una frase tuya y siempre están tomando otra, están siempre, nunca hay nada bueno en tu casa y siempre están mirando la casa hacia el lado, si no hablan como tú hablas, si de pronto... Qué triste sería que mi hijo ahora tanto conectarse. De español y mexicano. No, tenemos un hijo que es español
que dice, ¿cómo dice, hijo? Tío, me dice, tío, me quedé pegado. Digo, hijo, ¿qué está hablando eso? Y un video que escucha ahí que sale. Y hay otro que es venezolano. Tengo un hijo venezolano ahora. Habla como venezolano. Pero digo, qué triste sería que mis hijos no tuvieran algo de mí. Y cuando digo eso, no es solamente la genética. No es que se sienten aquí en la mesa conmigo, sino que no tengan mi corazón. Creo que el trabajo de nosotros justamente es que nuestros hijos se impregnen de lo que nosotros tenemos y de lo que el Señor nos ha dado. Y en la medida que nosotros entonces crezcamos y haya un mayor nivel de perfume, porque escuchen bien esto, míreme, con esto voy a cerrar. Si uno entiende esto del perfume, entiende que la honra que le dieron al Señor en sus pies fue la honra que se impregnó en la vida de los discípulos. Esa honra que llenó la casa, bendijo también a aquellos que estaban en ella. Entonces, cuando alguien honró al Señor depositando, aún así los discípulos dijeron qué desperdicio y todo, lo que dijeron no impidió que ese perfume llenara sus cuerpos y que ellos sintieran y que al salir todos llevaran exactamente el mismo olor. Entonces, cuando te honran a ti, también tus hijos son honrados. Cuando alguien te honra a ti, también tu casa es honrada. Cuando alguien deposita algo a los pies y reconoce autoridad, cuando alguien habla bien de ti, también tus hijos son bendecidos con él. Porque el perfume que se derrama a los pies del Señor, también los discípulos son impregnados con ese perfume. Aún así, los discípulos estaban en contra de lo que se hizo, no pudieron evitar que el perfume tocara sus cuerpos. Y de la misma forma, mi amado hermano, cada vez que usted es honrado, también sus hijos son honrados. Y si sus hijos son honrados, también usted es honrado. Cada vez que viene una honra para su hijo, juntamente viene una honra también para el Padre. Así que en ese sentido, mis hermanos, creo que hay mucho que hablar sobre este tema. Por supuesto, el tiempo no da para más, pero déjenme orar, vamos a orar para cerrar. Déjenme poner todas las pantallas. Yo espero que esto les pueda servir de algo. Yo sé que los tiempos igual se hacen como cortitos y a veces uno corre un poquito en esto, pero algo de esto les pueda servir. Porque todavía estamos a tiempo. ¿Sabe? Usted está ahí en la pantalla sentado como si estuviera en una clase y está ahí porque el Señor es tan bueno con usted que no es que yo ni sepamos mucho ni queramos hacernos como los que sabemos tanto, sino que hay una gracia del Señor para que todos nosotros los que, si usted mira de pronto la congregación que pastorea, de pronto, y usted dice, debería ser distinta, cambie usted. Llénese de un perfume y todo lo que usted, si usted está en la presencia de Dios, por causa de la presencia de Dios en su vida, hará que toda la congregación se meta en la misma atmósfera, porque usted es el que lleva la atmósfera. Usted es el que hace que el perfume, la casa cambie. Si usted baja desde el monte de la transfiguración, si usted está orando delante del Padre, mire, la autoridad que el Señor tenía para calmar una tormenta benefició a aquellos que iban en la barca. La autoridad que el Señor le da a usted por causa de haber estado en el monte orando al Señor, al Padre. El Señor dice en la Biblia que se quedó orando. Y por esa oración y esa unción y esa gracia, el Señor calmó la tormenta de los discípulos. Esa unción que usted pueda tener en este liderazgo que Dios nos ha dado, este pastoreo, en esta unción de gracia de administradores, esto que tenemos por gracia, también el beneficio lo han de recibir también aquellos que están con nosotros. Entonces, es tan importante que nosotros como hombres del Señor estemos bañados de ese perfume y ese mismo olor también tocará a aquellos que estén a nuestro lado. Y por supuesto, en la medida que la gente se acerque más a ti, más sentirán tu olor. No es solamente que, siempre hemos dicho, el pastor tiene que tener olor a oveja, pero le voy a decir al revés, las ovejas tienen que tener olor a pastor. Son las ovejas, las que no puede ser el olor de las ovejas más fuerte que el olor del pastor. El pastor tiene que impregnarlas. Es el pastor el que tiene que darle de esa gracia, de esa unción que el Señor nos ha dado a nosotros. También tiene que darle a ellos. Entonces, en la medida que
usted abrace a sus hijos, los acerque a usted, sepa la posición que el Señor le ha dado. Entonces usted le podrá dar de esa gracia que todos nosotros necesitamos. Y es una responsabilidad que el Señor pone en nuestras manos. Y si usted asume esa responsabilidad y usted dice, quiero ser consciente de lo que el Señor ha hecho en mi vida y creo saber las cosas que están bien, aquellas que están mal, y hay algunas cosas que tenemos que cambiar. En trato, creo que mire, este tiempo que tenemos acá y aún esta pandemia que estamos viviendo, yo lo único que veo es una oportunidad del Señor. Cuando hay un tiempo de espera, es un tiempo de oportunidad. Yo cuando entendí hace unos días atrás que el Señor estaba predicando, me acuerdo de la iglesia, y no es que el Señor probó 25 años a Abraham, de los 75 años a los 100 años para dar a los hijos. No lo probó, no es la prueba del Señor a la vida de Abraham, sino que en la oportunidad del Señor. Mire lo que le dice, al año 75 le dice, voy a sacar de ti una nación y será bendición y tu hijo. Si te dicen eso a los 75 años y tu hijo nace a los 100, es que lo que el Señor te dio son 25 años de oportunidad para que tú puedas procesar tu vida, para que cuando pueda salir un hijo, porque tú portas a tu hijo, le das a tu hijo, le impartes a tu hijo el ADN de ti mismo. Entonces, lo que el Isaac es el producto de un hombre procesado por 25 años. O sea, no es 25 años de prueba, sino 25 años de oportunidad para que todo lo malo sea corregido. Si lo sale a los 75 iba a salir mire, si el Señor le da el hijo el mismo día que le habla, el hijo nace en un pueblo lejano, en Ur. Pero el Señor lo sacó de allí, lo hizo caminar, lo hizo esperar, le cambió el nombre, vio la gloria, vio la gracia, pasó procesos y Isaac fue beneficiado de 25 años de trato del Señor a la vida de un hombre. Entiéndase que entonces, este tiempo que nosotros también tenemos, de cuarentena, que ya son ochentena y centena, también de alguna forma es una oportunidad del Señor para que cuando volvamos a pastorear presencialmente, lo hagamos de una forma completamente distinta. Que nosotros podamos sentarnos con la gente y decir, hermanos, hay cosas que no hemos hecho bien. Y quizás justamente en esta cuarentena puedan ser manifiestas las cosas que hicimos mal y podamos cambiarlas. Y en este tiempo, si usted algo de esto que estamos hablando les pueda servir, les pueda ayudar, cámbialo, porque puede hacerlo. Porque el Señor la Biblia dice que si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Y todas las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas nuevas, todas son hechas nuevas. Entonces Dios puede hacer todavía cosas nuevas. Todavía hay vino que puede ser transformado. Todavía hay cosas que Dios quiere cambiar. Pero debemos ser conscientes. Debemos ser humildes y pedirle al Señor que Él nos permita cambiar aquello que está mal. Muy bien, vamos a orar. Oramos. Padre, queremos darle gracias por la bendición de poder compartir estos principios, estos consejos que puedan ayudar a alguien que está ahí, Señor. Oramos, Señor, creyendo que usted, Señor, es tan bueno, tan maravilloso, que nos permite compartir, que nos permite, Señor, soltar algo que a alguien de estos pastores amados les pueda servir. Creo, Señor, que usted es tan bueno, que pone, Señor, el consejo oportuno en el tiempo oportuno. Y usted habla, Señor, a tiempo y también fuera de tiempo. Y Padre, yo le pido por cada uno de los ministros, pastores que están acá, estos hombres de Dios que tienen un santo llamamiento. Padre, que aprendamos a honrar lo que tenemos en casa y que lo que usted nos ha dado a nosotros, por gracia, también podamos impartirlo en la vida de otros. Y Señor, le pido que nos haga conscientes de las cosas que están mal para poder cambiarlas y que podamos verlas y podamos corregir lo deficiente y que podamos ser personas como Pablo, que, Señor, estemos tan interesados en instruir a nuestros hijos para que cumplan la tarea que tal vez nosotros ya no podremos cumplir. Padre, ayúdenos a terminar en gloria lo que empezamos en Cristo. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.